Génesis 39 si aún no lo ha hecho. Espero que esta semana haya sido de edificación para su vida. Espero que hayas meditado acerca de lo que has estado aprendiendo acá en este lugar y llegar a este día con el deseo de seguir aprendiendo mucho más. Hace un tiempo atrás escuchaba un sermón conocido como Hijos de otro reino. Y creo que en esa porción te darás cuenta de que Dios no estaba presente en ese lugar, porque se trataba de la generación perversa de Esaú. Pero en este caso, vamos a ver cómo Dios está muy cerca del hombre. Y la realidad es que quisiera comenzar con una historia en Italia hace muchísimos años. En una oportunidad en Italia hay una montaña muy hermosa que ella contenía una gran piedra de mármol. Y una persona decidió ir a esa montaña, un trabajador con su cincel, su martillo, y durante muchas semanas comenzó a trabajar en esa montaña para extraer esa gran pieza de mármol. Una vez que él terminó, luego de semanas estando allí, solo en esa montaña en Italia, otra persona fue a ese lugar en su carreta que era jalada por caballos, y este hombre, otro hombre, llega y coloca esta gran pieza de mármol en su carreta y la traslada a Florencia. En Florencia, otro hombre, un tercer hombre, llega, ve la hermosa piedra de mármol, la compra y la coloca en su estudio. Y cada vez que ese hombre estaba realizando una de sus obras de arte, él miraba esa gran pieza. Ese hombre es conocido como, o fue conocido como Miguel Ángel. Y es que mientras que él trabajaba en sus piezas, él veía qué podía haber en esa hermosa piedra, qué ocultaba esa piedra realmente. Luego de mucho tiempo observándola y meditando en esa piedra, él saca lo que hoy conocemos como la obra más importante y extravagante de Miguel Ángel, o una de ellas, conocido como el David. Es esa escultura de un hombre que está como desnudo y está por todas las partes, y tú puedes ver desde cada ángulo la hermosa obra de esta persona. ¿Qué quiero decirte con esto? La verdadera riqueza, la verdadera maravilla no está en la naturaleza, principalmente, sino en la creatividad que tiene la imagen de Dios de manera secundaria de descubrir lo que Dios ha ocultado en su creación. Así que nosotros lo que realmente somos no es que somos artistas como Miguel Ángel. Lo que realmente somos nosotros somos siervos, mayordomos o esclavos al servicio de un rey. El creador secundario somos cada uno de nosotros. Hoy estamos acá, en este lugar. Y como creador secundario, nuestra mente racional puede crear riqueza, arte, para usted contar. Somos creadores secundarios de un Dios que es único y es excelente. Por eso quisiera invitarles a Génesis 39 y recordarles que el título que se ha colocado a este sermón es el siguiente: Prosperados por el Rey. Es un sermón que ha sido estructurado en tres partes. En primer lugar, veremos la fuente de prosperidad desde el versículo 1 hasta el versículo 6 de Génesis 39. En segundo lugar, mi hermano, veremos cómo evitar los obstáculos para ser una persona próspera, desde el versículo 7 al 18. Y por último, lo último que deseo que aprendas acá es prosperados en circunstancias difíciles, versículo 19 al 23. Si tú buscas un sermón en la internet sobre Génesis 39, lo más seguro es que el título que vas a encontrar es La tentación de José, huyendo de la tentación, la tentación. Y lo más que vas a ver en cada uno de esos sermones es tentación, tentación, tentación.
Pero creo, mis hermanos, de manera muy humilde, que este pasaje tiene una narrativa que va mucho más allá de la tentación. Por eso el argumento que quiero mostrarle a ustedes, enseñarle y que ustedes no olviden esta mañana es el siguiente. En las circunstancias difíciles somos prosperados en todo porque Dios está con nosotros. En las circunstancias difíciles somos prosperados en todo porque Dios está con nosotros. Te estoy diciendo que el por qué, te lo estoy explicando, el por qué somos prosperados en todo. Porque Dios está cerca. Cuando Dios está cerca del hombre, su vida se vuelve fructífera, bendecida. Ahora, esto no es un sermón de prosperidad, ni tampoco es un sermón motivacional. No tiene nada que ver con prosperidad material, ni tampoco con motivación emocional. Esto tiene que ver con la realidad de la cercanía de Dios cerca de un hombre pecador. Y cómo ese pecador llega a hallar gracia ante los ojos de Dios y Dios da gracia para que otros vean su vida. Mis hermanos, creo que a lo largo de Génesis hemos estado viendo cómo Dios lleva a cabo su plan, cómo la simiente está a punto de aparecer, cómo cuando se presenta un obstáculo, Dios de ese obstáculo sigue mostrando una solución. Y creo que la vida de José, Moisés, lo deja acá reflejado, no solamente para decirle al pueblo de Israel cómo es que ellos llegaron a Egipto, cómo es que ellos llegaron a ser una gran nación dentro de Egipto. Creo que Moisés lo que está mostrándole al pueblo de Israel es cómo Dios está utilizando todos esos medios para algo mayor, la tierra prometida. Y no es la tierra precisamente de Canaán. Tiene que ver a alguien más allá de Canaán, de esa tierra donde fluye leche y miel. Y la realidad es que tú y yo hoy lo conocemos. Se trata de esa fuente de vida. Se trata de Cristo mismo. Hermanos, hay alguien superior a José. Hay alguien superior a un hombre que está cerca de Dios. Y es Dios hecho hombre. Es decir, Dios vino a habitar con nosotros, los hombres. Y en medio de esa encarnación, cuando Él se hizo uno de nosotros, nuestra respuesta fue obstinada. Somos pecadores, rebeldes en contra de un Dios que es santo. Y Él aún así hizo una obra extraordinaria en nuestras vidas. Y alguno de nosotros puede estar hoy seguro, alguno de nosotros puede estar hoy seguro de que sus vidas han sido justificadas por la preciosa sangre de Cristo. Pero este no es solamente un sermón dedicado a las personas que tienen la seguridad de que sus vidas han sido justificadas por Cristo. Si tú eres una persona que estás inseguro acerca de tu salvación, si eres una persona que estás inseguro acerca de realmente si eres salvo o no, creo que es algo que puedes aprender hoy acá en esta hermosa historia. Así que vamos a ir a la primera parte, la fuente de prosperidad. Voy a hacer lectura de los primeros 6 versículos del capítulo 39. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José. Y como él allí no se preocupaba de nada, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Fíjate todo lo que Moisés está mencionando acá. Hay frases muy importantes en este lugar. Y en este lugar de esta primera parte nosotros vemos frases como estaba el Señor con José, era prosperado en todo.
Mis hermanos, él es un esclavo. José aún no ha perdido ese estatus. José fue un esclavo de sus hermanos, fue vendido como esclavo, llega a Egipto siendo un esclavo. Ahora va a una casa de un hombre poderoso como el capitán de la guardia de Faraón y es esclavo. Está atendiendo cosas menores, inferiores en esta casa y es esclavo. Dios está con él es prosperado en todo lo que hace y sube de posición, pero sigue siendo esclavo. Así que no podemos tomar esta historia para mostrar la prosperidad material, porque no tiene nada de prosperidad material. José no es prosperado materialmente en este lugar. Aquí no se ve esto. Por lo tanto, no podemos explicar de la prosperidad material, pero el pasaje dice que era prosperado en todo lo que hacía. Así que tampoco podemos negar de que era un esclavo prosperado, que estaba Dios con él. Esto nos hace recordar entonces que cualquier circunstancia difícil por la que estemos pasando, si somos fieles a Dios y Dios que está con nosotros, nuestras vidas serán prosperadas en todo lo que hacemos. Moisés le está recordando acá a Israel que José fue vendido como un esclavo a Potifar y este se lo dio todo. Potifar le entrega todo lo que tenía a José porque ve que Dios estaba con él. Qué cosas tan extraordinarias, ¿cierto? Un pecador. Potifar significa adoración al Dios Sol, algo así tiene que ver. Entonces, un hombre pagano que tiene dioses como Faraón, y usted sabe que Faraón tiene muchos dioses paganos, así que el capitán es un hombre también adorador de los dioses de Faraón. Este hombre pagano no solamente es un pagano, sino que es el verdugo de Faraón. Él tiene la autoridad de enviar a la cárcel o incluso a muerte a cualquier hombre que esté en contra de Faraón. Y dice la palabra, Moisés dice, de que Dios coloca gracia en la vida de José para que Potifar vea esto. Mis hermanos, en la primera escena, nosotros encontramos a José como esclavo, a Potifar lo encontramos como su amo, pero la fuente de la verdadera prosperidad es alguien más. No es Faraón, no es Potifar, es Dios. Dios es la fuente de prosperidad. Y esto lo reconoce Potifar. Y esto lo sabe también José. La verdadera fuente de prosperidad donde nuestra alma puede estar saciada es Dios mismo. Ahora, Moisés no entiende lo que tú y yo entendemos hoy. Y es que tú y yo entendemos hoy que hay alguien que realmente se ha encarnado, que ha estado entre nosotros y Él es la fuente de vida. Y Él nos ha dado a nosotros prosperidad, no solamente una prosperidad de salvación espiritual, porque no todo se queda allí, sino que nuestras vidas han sido hechas para ser prosperadas en todo. ¿Recuerdas? Ahí está esa hermosa montaña, pero esa montaña está allí clamando y exigiéndole a la criatura que es imagen de Dios que vaya allá a redimirla, que vaya a ese lugar a sacar lo más hermoso que Dios ha ocultado en ella. Y allí aparecen tres hombres, el trabajador que extrae la piedra, el hombre que traslada la piedra y el artista que toma la piedra y hace una obra de arte. Cada uno de nosotros jugamos roles diferentes. Quizás eres ese trabajador que estás en la montaña, o quizás eres ese trabajador que simplemente vas a trasladar una pieza, o incluso puedes ser ese hombre que vas a hacer esa gran pieza. El punto acá es que cada uno de nosotros, si entendemos cuál es el rol que jugamos dentro de la historia de salvación, dentro de la historia de Dios, que es el juego secundario de la criatura, comprenderemos realmente cómo ser próspero en esta vida. Mi hermano, la prosperidad que Moisés nos está mostrando acá no es una prosperidad lucrativa, individual o personal. Cualquiera de nosotros puede decir, ok, se está diciendo entonces de que yo como cristiano debo esforzarme para buscar un buen empleo o tener mucho dinero. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que con las capacidades y habilidades que Dios te ha dado y que te ha otorgado a ti, tú debes bendecir o beneficiar a otros.
Porque José, con el trabajo que hacía en el campo, ¿sabes quién iba a ser el beneficiado? No era José. José sigue siendo un esclavo. Era su amo, Potifar. Hermanos, y lo más hermoso del pasaje también es que hombres incrédulos, perversos, impíos están siendo bendecidos por hombres que son esclavos en circunstancias difíciles, pero que son fieles y leales a Dios. Eso es lo que tú estás observando en ese lugar. ¿Sabes? Cualquiera de nosotros fuera tomado una actitud totalmente diferente. ¿Sabes por qué? Porque somos los preferidos de papá, de Jacob, de su madrastra. De repente nuestros hermanos nos venden. Yo creo que el corazón de cualquiera de nosotros comienza a endurecerse. No solamente nos venden, sino que ahora estamos abandonados en Egipto, y R.C. Sproul dice que es muy probable que cuando José era trasladado de ese lugar a Egipto, él ve aquel monte hermoso donde su padre estaba. Imagínate cómo entonces su corazón puede haber estado. Hermanos, allí siendo él nuevamente vendido, es la segunda vez que José es vendido, ahora en Egipto. Él allí, su corazón se fuera colocado más fuerte y con más odio. Luego de esto está en ese lugar como un esclavo. Y él no hace eso. Él no muestra ingratitud, él no muestra molestia, él simplemente dice, la circunstancia es la más apropiada para yo seguir siendo fiel, para yo seguir obedeciendo. Hermanos, las circunstancias realmente no son el reflejo de lo que un verdadero cristiano debe ser. La circunstancia no debería mostrar lo que está en nuestro corazón, sino lo que debería mostrar lo que está en nuestro corazón es la cercanía con Dios. Tristemente, siempre nuestro corazón se va a mostrar. Así que por más que tratemos de ocultar algunas cosas, va a ser un tanto difícil. Así que somos prosperados en todos por el Rey. El Rey supremo, el Rey de la creación, el Rey de Faraón, el Rey de Potifar, aunque ellos no le reconozcan como Rey, es la fuente de prosperidad de José. Así que la prosperidad, sin duda alguna, es el subproducto del servicio de José a Dios. La prosperidad no es la meta, sino la fidelidad y el servicio a Dios es la meta. La confesión te enseña a ti claramente en su primera pregunta que el propósito del hombre es dar gloria a Dios en todo. Como consecuencia secundaria de eso viene la prosperidad. Pero nosotros no somos fieles ni servimos para ser prósperos. Nosotros somos fieles y servimos porque sabemos que estamos a su servicio. Y eso lo sabe José. José sabe de que él no va a ser librado de esa casa, de ese lugar. Pero él sabe que Dios tiene un plan mayor. ¿Y sabes cuál era el plan mayor? Proteger a Judá. ¿Sabes por qué? Porque tenía que proteger la simiente. Si José no está en ese lugar, toda la casa de Jacob muere de hambre. Y Dios llega y utiliza esas circunstancias difíciles para que la promesa sea preservada. Mis hermanos, la fuente de prosperidad se encarnó para traer una mayor bendición. Ya no es simplemente la bendición a una casa, a la de Potifar. No. La fuente de prosperidad se encarnó para traer bendición a pecadores, a nosotros. Así que aquí estamos nosotros. Pero ninguno de nosotros puede autoengañarse. La verdadera salvación es producto de este gran Dios que da al pecador. Y el pecador puede reconocer esta provisión y deja todo el servicio de Dios. Así que José es un hombre que puede ser que nos esté mostrando cómo es que nosotros debemos vivir. Pero más allá de todo esto, José nos está mostrando a alguien mayor y superior. Alguien que realmente puede bendecir no solamente una familia, una casa, sino naciones enteras. Y allí es donde surge la gran comisión. Somos nosotros llamados a ¿qué? A discipular naciones. Somos nosotros llamados a ir a la gran comisión. Viendo entonces y entendiendo que la fuente de prosperidad es Cristo mismo, en este caso Jehová que está cerca de José, pasemos al segundo punto.
cómo evitar los obstáculos para la tentación. Versículo 7 hasta el 18. Dice la palabra de nuestro Dios. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer este gran mal y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día. Pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Hermanos, otra circunstancia difícil. Ya no solamente es un esclavo, sino que ahora él es acusado de manera injusta. José no es un tipo de Cristo, eso lo sabemos. Pero es que esto nos está recordando mucho a Cristo. No solamente porque Cristo es la fuente de vida para el pecador, sino porque él también fue acusado de una manera muy injusta. ¿Pero por qué? Simplemente porque él mantenía su lealtad a su Dios. Simplemente por declaraciones verdaderas como que él es el Hijo de Dios. ¿Quién eres? ¿Acaso tú eres ese Mesías? Sí, ustedes lo han dicho, soy el Mesías, el Hijo de Dios. Cada una de nuestras declaraciones, si están totalmente cercanas a nuestro Dios, lo que va a producir es el repudio de una sociedad. Y no solamente el repudio de una sociedad secularizada, sino también que esa misma verdad va a producir el repudio dentro de nuestra propia iglesia. Hermanos, es la nación de Israel, no es el pueblo romano, no se trata de los bárbaros, de los persas, de los babilónicos, se trata del pueblo de Dios. Ese mismo pueblo, conocido como la nación de Israel, es el pueblo que le exige al emperador que dé muerte a su Salvador. Esta mujer, su corazón se ha endurecido y está tan cegada que esta mujer no ve cómo es que ella junto a su esposo están siendo prósperos. Hermanos, no hay una cosa mejor que poder tú estar consciente de buenas amistades y de personas que pueden hacerte mejor. Bueno, ahí está José durante muchísimo tiempo. No solamente está haciendo mejor el campo porque Dios está bendiciendo el campo de su amo. No solamente está haciendo mejor la casa, los ingresos. Hermanos, Potifar es un hombre que tiene dinero, tiene su propia casa. Cualquier oficial no tiene eso. Pero además de que tiene mucho dinero, ahora ese dinero está siendo bien administrado. No es la primera y última vez que esto va a ocurrir con José, porque luego, si sigues leyendo, te darás cuenta que Faraón mismo llega y dice, aquí no hay otro mayor que José, por encima de él estoy yo. Y lo que Potifar ha declarado y lo que José está diciendo es, hey, mujer, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que
No hay nadie más grande que yo en esta casa. José le está diciendo a esta mujer que incluso él está por encima de todos los siervos que están dentro de la casa. Y quizás tú digas, bueno, esta declaración parece un poco arrogante de José, que dice que él es mayor, que no hay nadie mayor que él. Él dice, no hay nadie mayor que yo en esta casa. No, él está hablando con toda sinceridad, él está hablando porque es la verdad. Su amo le ha colocado por encima de todos. Eso no se puede negar para nada. Así que él está allí. Pero en medio de todas esas declaraciones surge como un conflicto, podríamos llamarle un conflicto gramatical, porque José está hablando con la mujer y le dice, hey mujer, tu esposo me ha colocado a mí por amo, por mayordomo, para servir, administrar todo este sitio. Y luego la mujer insiste y luego él en el versículo 9 dice, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? No dice contra mi amo, pero lo que hay alrededor de esa pregunta es el amo, Potifar. Pero es que la pregunta revela realmente quién es el amo de José y por qué tanta lealtad de José hacia Potifar. Y es que el que está moviendo la pieza realmente es Dios. Un hermano me decía, José sin duda alguna tiene una mente holística. La mente de José, su vida, la forma como él comienza a vivir desde una forma, hermanos, enteramente consagrada a Dios. La versión lenguaje actual, el versículo 9 dice, ¿cómo tendría yo relaciones sexuales con la mujer de mi amo y pecaría entonces yo contra mi Dios? Cualquier pecado, incluso la versión lenguaje actual dice que incluso el pecado de relación sexual, cuando tú te estás acostando con otra persona, ese pecado es un pecado que ofende directamente a Dios y que por encima de ofender primariamente a la persona, estás ofendiendo primero es al Señor. Mis hermanos, ¿qué quiere decir todo esto? Cualquier pecado que nosotros ejecutemos, realicemos hoy día, va dirigido en contra de nuestro Señor. Eso es algo que todos nosotros debemos meditar como cristianos. ¿Cuáles han sido los pecados esta semana que has cometido? Porque cada uno de esos pecados, murmuración, odio, envidia, cualquier pecado que hayas realizado esta semana, ha sido un atentado contra la persona de Dios. Y José te está mostrando a ti aquí y a mí, nos está mostrando de que nosotros debemos ser mucho más cuidadosos con las cosas que hacemos. Porque cualquier cosa que nosotros hagamos puede sin duda alguna ir en contra de nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que en esta escena lo que estamos viendo es un esclavo piadoso que es acusado de manera injusta por la mujer de su amo. Mis hermanos, la mejor forma de evitar las tentaciones es recordar que nuestra ofensa va dirigido a Dios. Esa es la mejor manera. ¿Recuerdas a Jesús en las tentaciones? Él está allí. 3 tentaciones y Jesús siempre le responde a Satanás. Y le respondes por la palabra. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo al responder en cada una de las tentaciones por medio de la palabra? ¿Qué hace Jesús? Está recordando a su Padre. No puedo ceder en ninguna tentación porque mi ofensa está dirigida a Él. Y lo que José hace es lo mismo. Sabes, yo no puedo tener relaciones sexuales contigo porque mi ofensa no va hacia Potifar, sino va hacia mí, Señor. A veces somos muy ligeros en todo esto. Así que hay 3 cosas, aparte de recordar a Dios, que José hace. No solamente debes recordar a Dios para evitar las tentaciones, para evitar los obstáculos, sino que José también hace 3 cosas. Primero, lo primero que nos enseña es no hagas caso a la oferta tentadora. Dice que no escuchó. Dice que él no podía estar cerca. Pero él rehusó, versículo 8, y dijo a la mujer de su amo, rehúsa la tentación. Lo segundo que te puedo enseñar es no escuches su insistencia.
la oferta tentadora se va a poner allí y te va a decir que es lo mejor para ti, pero tú no debes escuchar esa oferta que va a ser muy insistente y provocativa. Cualquiera puede ceder ante eso. Y por último, no te quedes ante la tentación. Él lo que hace es huir. Él huye. Ahora, hermanos, todo esto tiene consecuencias. Él huye, él trata de no pecar, de ser leal ante su Señor. ¿Y qué consigue? Bueno, Dios lo prospera y es librado y ahora es colocado en alto. No, no, nosotros no vemos nada de eso. Lo que nosotros vemos es cómo Él tiene que sufrir de manera injusta. Por eso es que el argumento mío era, o sigue siendo, en las circunstancias difíciles, no solamente como esclavo, sino cuando eres acusado de manera injusta, recuerda que eres prosperado en todo porque Dios está contigo. Incluso en tu propia iglesia local tú puedes ser acusado de manera injusta. En tu trabajo puedes ser acusado de manera injusta. En la comunidad puedes ser acusado de manera injusta. Cualquiera puede ser acusado de forma injusta. Pero aún así, recuerda, Él está contigo y te va a prosperar en todo. Hermanos, José no huye del palacio o de la casa de Potifar. No, él no huye de ese lugar. Eso no lo refleja y eso no lo dice Moisés. Él está allí, esperando las consecuencias. Él está allí. Y muchas veces nosotros vamos a tener que estar allí esperando lo que este mundo y lo que esta sociedad pueda seguir haciendo en contra de nosotros. Pero aún así, debes recordar cómo se le llamó a Jesús, Emmanuel. ¿Sabes por qué se le conocerá como Emmanuel? Porque Él, Dios, está con nosotros. No solamente se le conoce como Emmanuel, el Dios que está con nosotros, sino que Él, ese Dios, dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Hermanos, este Dios está con nosotros. Y sabes, Él, ese Dios que está cerca de nosotros, Él no solamente fue tratado como siervo, como esclavo, no solamente Él fue acusado de una forma injusta, sino que Él fue a la cruz. Él fue mucho más allá que una prisión. Él murió. Él fue a un lugar maldito. Y Él cargó, hermanos, con nuestras culpas, con nuestros pecados. José era inocente. Se le acusa de una sola cosa. Dice haber tratado de violar, o se le acusa de violar, o haber tratado de violar a la mujer de Potifar. Pero a Jesús no se le acusa de un solo pecado. A Jesús se le acusa de todos nuestros pecados. Y esa acusación es una acusación que llevó a un juicio. Y ese juicio lo consiguió y lo consideró a él culpable. Así que no se trata de un simple hombre que está en una cruz allí, cargando con algunos pecados o pecadillos de algunas personas, sino que nuestros pecados están allí en su cruz y Él ha decidido darnos a nosotros su inocencia. Ahí está Él, mostrando esa gracia y ese amor hacia cada uno de nosotros. Esa cercanía de Dios no nos exime de la tentación, no nos exime de las dificultades, de las aflicciones, pero te garantiza salir victorioso ante el pecado. Vas a salir, hermano, de ese lugar, de esa circunstancia donde estás, en victoria. Y sabes, Apocalipsis capítulo 5 dice que lloraban los hombres que estaban allí, porque nadie era digno de abrir los sellos. Y de repente llega alguien y le dice, hey, ahí está el león de la tribu de Judá, él es digno. Hermanos, y estos hombres ya dejaron de llorar porque había alguien que era digno de poder abrir los sellos. Mis hermanos, en diferentes circunstancias, en diferentes contextos, la cercanía de Dios siempre va a producir tranquilidad, paz y esperanza en nuestro corazón. Siempre lo va a producir. Ahora quisiera que tú te realizases la siguiente pregunta. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?
si entiendo de que Él ha cargado con mis pecados, si entiendo de que Él ha venido acá a estar cerca de mí, de que en el día del Señor el Señor se reúne con su iglesia, ¿cómo yo pecaría? Y fíjate cómo dice Moisés, este grande mal contra mi Dios, como yo lo haría una realidad, no puedo. Por más que trate de rebelarme en contra de Él, hay algo que me hace estar subordinado a Él. Y sabes, lo único que puede hacerte una persona subordinada al Señor es la transformación del corazón, que solamente Él puede efectuar en tu interior. Así que habiendo visto ya entonces esta tentación, viendo esta acusación que le hace esta mujer a este hombre inocente y que este hombre se queda allí esperando, pasemos a lo que sería la última parte. Prosperados en circunstancias difíciles. Versículo 19 hasta el 23. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban a los presos del rey. Y allí permaneció en la cárcel, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Fíjate ahora cómo Moisés le está informando a la nación de Israel, a este pueblo, que en las circunstancias difíciles Dios todavía estaba con José y que todavía lo seguía prosperando. Mis hermanos, no hace falta que a veces nosotros digamos, Dios me está prosperando de una forma grande a mí, a mi familia, económicamente, moralmente, éticamente. ¿Sabes por qué? No hace falta. No hace falta que anunciemos nuestros éxitos. ¿Por qué? Porque Él es que prospera. Y Él decide hasta cuándo va a prosperar. ¿Cómo inicia Moisés? Moisés dice, aconteció que la mujer dijo, esto es lo que ha hecho tu esclavo. Tu esclavo me hizo esto. Fíjate cómo ahora ella trata a José. Realmente es una mujer resentida. ¿Sabes por qué es resentida? Porque no obtuvo lo que quería. Y es que, como esta mujer, muchos de nosotros también actuamos, los pecadores. Actuamos con un resentimiento y con un odio cuando no obtenemos lo que queremos. ¿Y por qué? Porque ella quería tener a José. Y ahora lo trata como algo que no quiere tener. Como un premio que gracias a Dios nunca tuvo. Mentira. Lo deseaba, lo anhelaba, lo quería realmente. Pero ahora, ¿qué busca ella? Ahora lo que ella busca es, debido a que yo no obtuve lo que quería, ahora quiero lo peor para él. Hermanos, fíjate cómo actúa el corazón contaminado y dañado de una persona sin Cristo. Cuando no obtiene lo que quiere, luego entonces busca lo peor para aquella persona. Te quiero destruir. Yo no creo, y esto es una suposición personal, no creo que la mujer de Potifar quería que su esposo le enviara a la cárcel. Yo creo que quería que le diese muerte, porque él tiene la facultad y autoridad de dar muerte a los enemigos de Faraón. Y si alguien es enemigo de Faraón, es enemigo de él. Y si alguien es enemigo de él, es enemigo de Faraón. Por lo tanto, él fácilmente le fuera dado muerte a José. ¿Recuerdas en aquella oportunidad cuando está Gamaliel y le dice a los hombres, hey,
cálmense, quédense quietos. Si Dios no está en el asunto, estos cristianos van a desaparecer. Pero si Dios está con ellos, entonces ustedes están yendo en contra de Dios mismo. Mis hermanos, tengamos calma. Porque a veces nuestro odio, nuestra preocupación, nuestra ansiedad, a veces puede ser que esté mal direccionada. Y nosotros necesitamos realmente que nuestra motivación esté direccionada al Rey y al servicio de su reino. Por lo tanto, que el reino de Dios avance en este tiempo es posible por medio de ti. Si realmente estás al servicio de Él. Seguimos viendo acá que José sigue estando al servicio. Si se te acusa de algo que tú no has hecho, ¿qué es lo primero que harías? Huir para tratar de sobreprotegerte, de guardarte. José no huye. ¿Recuerdas a Jesús cuando está a punto de ir a la cruz? ¿Qué dice él? Señor, aparta de mí esta copa. Él sabe que va a experimentar algo que nunca en su vida ha experimentado. Ni siquiera en la eternidad Jesús ha experimentado lo que está a punto de experimentar en la cruz. Y es ser abandonado por su Padre. Y él aún está allí. ¿Sabes por qué él dice? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque el deseo de Jesús es dar gloria al Padre. ¿Y sabes lo que Jesús obtiene cuando da gloria al Padre por medio de su obediencia? Jesús obtiene un pueblo. La salvación es secundaria, porque lo primario para Jesús no era salvarnos a nosotros, sino obedecer a su Padre en todo. Ahora, el resultado de la obediencia de Jesús trajo la salvación de muchos. Ahora, José está allí. Y él no se queda porque él es un hombre valiente o porque él es superior a cualquier hombre, no. Él está allí porque él quiere ser fiel a Dios. Y estando allí, lo toma, dice la Reina Valera, que Potifar, su amo, se llena de ira. Esta porción dice que se llena de enojo, pero ese enojo y esa ira no lo lleva a eliminar a José, sino a arrojarlo a la cárcel. R.C. Sproul dice que es muy probable que Potifar dudara de las declaraciones de su esposa porque la conoce y que aún así decide preservar la vida de José, pero lejos de él, Porcia. Mis hermanos, más allá de la declaración, suposición de R.C. Sproul, lo que sí sabemos es que Dios está en control de cada una de las cosas que están ocurriendo y que Dios aún sigue estando al lado de José y Moisés le está diciendo a toda la nación de Israel, Israel, si Dios nos sacó de Egipto, pero antes de sacarnos de Egipto, Él nos introdujo a Egipto por medio de José, entonces ¿cómo es que nosotros vamos a dudar que Dios está con nosotros? ¿Cómo vas a dudar de que esos hombres grandes que están en Canaán van a destruirnos? Israel, Dios estuvo con José y lo colocó a él por encima de todos en la casa de Potifar. Israel, Dios estuvo con José cuando era acusado de manera injusta por la mujer de su amo y no le dio muerte, sino que lo envió a prisión. Israel, a pesar de los años que hemos estado en el desierto dando vuelta por nuestros pecados, Dios está con nosotros y nos hará prosperar. Hay una tierra donde fluye leche y miel y que Dios nos los ha prometido a nosotros. Israel, hay que ir a conquistar Canaán. Mis hermanos, ya no se trata de Canaán. Canaán está por allá. Ahora se trata de lo que la iglesia debe recordar en función de esta narrativa. La iglesia tiene que recordar que Dios sigue estando con nosotros. Recuerda lo que Él dijo, es necesario que yo me vaya para que otro consolador se quede. Es decir, el consolador principal, Jesús, debía retirarse. El rey debía volver a su trono, pero el rey dejaría otro consolador. Y ese consolador está
con nosotros y en nosotros. Somos morada de un gran Dios que es santo y que hoy está más cerca que nunca de los suyos. No solamente nos visita en el día del Señor, sino que Él nos capacita para que de lunes a sábado nosotros vivamos entregadamente a Él. Y quizás tú veas a cristianos que quizás no son el mejor ejemplo o quizás hay cosas que aún le faltan. ¿Sabes por qué? Porque como alguien decía, son personas que aún no han llegado a la glorificación. No son perfectos, pero ellos y cada uno de nosotros somos conscientes que estamos necesitados de alguien superior. ¿Sabes lo que Pablo dice en Efesios y Colosenses? Que la supereminencia del poder que obró en Cristo ahora opera en nosotros. Y que todo lo que Dios, Él se ha propuesto, el Padre, de reconciliar todas las cosas en el Hijo y que todas las cosas por el Hijo subsisten, fue entregada a nosotros. ¿Sabes para qué? Para reconciliar todas las demás cosas. Es decir, cosas mayores nosotros haríamos. ¿Y sabes cuáles son? No se trata de salvar pecadores. No tenemos la facultad de salvar a los hombres. Se trata de redimir aquello que está en esta sociedad para mostrarle a los hombres lo que es aquella verdadera Canaán o lo que sería ese huerto convertido en una gran ciudad, la Jerusalén celestial. Mis hermanos, aquí sin duda alguna ves nuevamente cómo el Señor prospera a José. Yo me imagino a José ahora es arrojado a prisión y él dice, ya no solamente soy esclavo, ya no solamente fui acusado de manera injusta, ahora estoy en prisión. ¿Qué hago? Hermanos, ¿te das cuenta de que no se trata de un capítulo que puedes utilizar para prosperidad material o para motivaciones? Creo que ninguna de las dos encajaría aquí, porque aquí no hay nada que pueda motivar emocionalmente al hombre a decir, descubre el campeón que hay en ti. O, mientras más cerca de Dios, más rico vas a ser. No, parece que mientras que más cerca estás de Dios, más aflicción tendrás. Porque si el mundo le aborreció a él, a ti también te va a aborrecer. Así que allí está José en prisión. Y en prisión, ¿sabes lo que dice? Dios coloca gracia en José ante los ojos del hombre más poderoso de prisión, el encargado. Y dice la palabra, Moisés nos recuerda, de que el encargado no se preocupaba de nada de aquello que estaba al servicio o a las manos de José. Y Dios termina el capítulo, y Dios lo prosperaba en todo. En todo lo prosperaba. Mi querido hermano, si estás pasando por una situación difícil, bien sea emocional, espiritual, salud, recuerda, Dios está allí. Y Él te va a prosperar a ti en todo. Y que el Señor diga por medio de este sermón de que Él te va a prosperar en todo, no significa de que vas a sanar. No significa de que la enfermedad se va a ir. No, incluso puede empeorar. Puedes incluso hasta perder la vida. Pero sabes, Él promete estar contigo allí. ¿Recuerdas Salmo capítulo 1? Bienaventurado el hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Sabes por qué? Porque Él va a estar quizás junto a corrientes de agua y nada pasa por Él, pero sigue el capítulo y dice, y todo prosperará para Él. Así que el hombre justo es un hombre bienaventurado y que será prosperado en todo. Aunque pases por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Jesús es consciente, aunque esté en la cruz, seré de bendición a muchos otros. Y ahí estamos nosotros. Así que si nosotros somos una réplica de Jesús, debemos recordar, si hay que ir a la cruz, morir en la cruz, a nosotros mismos y tenemos que seguir despojándonos de nosotros para que otros sean beneficiados, hay que hacerlo. Si hay que ir a prisión, si hay que ir a Egipto a ser vendido como un esclavo, si hay que ser acusado de manera injusta, si nosotros tenemos que pasar por las circunstancias más adversas de nuestra vida, hagámoslo. Él está con nosotros. Y quisiera, hermanos y amigos, terminar con dos implicaciones. En primer lugar, iglesia, eres un instrumento en las manos del Rey. Pero eres un instrumento para ser de bendición a otros a través del buen trabajo que desarrolles en tu entorno. Recuérdalo,
Eres un instrumento en las manos del Rey para bendecir, para beneficiar a otros. Y cuando digo bendecir no significa de que tienes la potestad de tú bendecir a otros, sino de que Dios bendice a otros por medio de tu obediencia a Él. Querido amigo, todos pasan por circunstancias difíciles. Tú no eres la primera y última persona que va a pasar por esta circunstancia. Pero no todos cuentan con la cercanía de Dios. Hoy, amigo mío, tienes una gran oportunidad y una gran ventaja. Y es que estando en la casa del Señor, Dios ha visitado a los suyos. Y hoy Él se acerca a los suyos, se acerca a su iglesia para reconciliar al pecador y así ser prosperado por Dios. Así que la cercanía en el día del Señor, de Él, del Rey, de la fuente de prosperidad, cerca de su iglesia, y que pecadores pueden estar cerca escuchando su palabra, es una gran oportunidad para que Él, no tú, Él pueda transformar tu corazón y hacerte una nueva criatura.